Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Benavides, mis compañeros Luis Carlos Filigrana, Marta Isabel Mina y Víctor Alexander Balanta. En el curso Manejo Integrado de Plagas, en la tarea 5, vamos a proponer dos tipos de cultivos, uno en campo abierto y uno en invernadero, y proponerles el manejo integrado de plagas. El cultivo que se eligió fue un cultivo de la caña de azúcar, Saccharum officinarum. Características morfológicas. Esto es un cultivo perenne que puede tener entre 4 o 12 tallos, pues depende de la variedad, y alcanzar alturas de 3 a 5 metros. Y tasas fotosintéticas entre 150 y 200%. Los requerimientos climáticos: tenemos la temperatura con un rango entre 17 mínima y 38 la máxima para una óptima germinación. La humedad relativa alta. La morfología, pues tenemos que eso tiene un tallo macizo cilíndrico de 5 a 6 centímetros, alargado, con entrenudos donde almacena el azúcar, y una riqueza en sacarosa del 14%. La raíz está formada por un robusto rizoma subterráneo. Las hojas son delgadas, largas y planas, con vellosidades, y su inflorescencia son panículas. En sus ejes secundarios presentan pares de espiguillas unidas. Las características agronómicas: el tipo de suelo, pues le favorece bien los suelos franco y franco-arcillosos. Tienen que ser bien drenados y profundos. Su pH de 6.5. La siembra, se puede sembrar en casi todo el año. Eso todo depende pues de la humedad que se encuentre en el suelo, que permita una correcta preparación y además que tenga una disponibilidad de agua para riego oportuno del cultivo. Pues en Colombia se siembra a través de esquejes o trozos. El tallo pues tiene una medida de 60 centímetros de longitud y se agrupan pues en paquetes de 30 unidades. La densidad de siembra, pues esta depende de la variedad, de la distancia entre surco y el bandereo. El bandereo lo calculan puede ser de 10 a 12 metros, ya dependiendo de la variedad. O sea, cada 10 y cada 12 metros le colocan un paquete. Las distancias pueden variar, están entre 1,35, 1,40, 1,50, 1,75. Y también dependen de las actividades mecánicas que se realicen y la distancia pues de las ruedas del tractor. Características fisiológicas de la caña de azúcar. Aquí tenemos 6 factores. Uno es la germinación y establecimiento de la cepa. Esta depende pues de las condiciones como temperatura, condiciones físicas del suelo y variedad, donde la germinación es lenta cuando está por cerca a los 17 o 18 grados centígrados y rápida cuando se aproxima a los 35. Hay que regar pues después de la siembra y no se debe sembrar tallos completos por el fenómeno de dominancia apical. Rebrote o soca. Pues la caña es un cultivo perenne y su crecimiento puede continuar a lo largo de varios ciclos de cultivo, o sea que se corta y se puede seguir cultivando. Después de que se corta la primera vez, ya se le llama soca, y esta produce unas yemas remanentes o tallos por debajo del suelo. Ese rebrote pues es similar a la germinación inicial. Al mismo tiempo, pues la soca crece muy más rápido que una plantilla o un cultivo inicial. El desarrollo de la planta: si la variedad es vigorosa, pues el crecimiento también será vigoroso y sostenido. En esta fase, pues la planta produce nuevos brotes y empieza a abrir la cobertura foliar, buscando pues la disponibilidad de luz. Y los brotes que se forman a los lados pues de la cepa, estos pues tienen muchos problemas porque no tienen la suficiente energía o la suficiente radiación solar, que en muchas ocasiones por competencia pues mueren. Aquí tenemos los otros 3 factores, que es la acumulación de azúcar, fotosíntesis y factores climáticos.
La fotosíntesis pues, es un proceso fundamental, determina el 100% de los productos útiles como son el bagazo y el azúcar. Las hojas son las centrales energéticas para la producción de sacarosa, fructosa y glucosa. En las primeras etapas de producción, las partes estructurales como la fibra son balanceadas. El almacenamiento de azúcar ocurre pues cuando se restringe el alargamiento del tallo. La temperatura y la humedad son factores directamente afectan directamente el desarrollo de la caña, así como la disponibilidad del agua. La maduración pues, es un proceso continuo y reversible. Cada entrenudo funciona de forma independiente. Crece y se alarga siempre y cuando tenga una hoja. A medida que la hoja cae, empieza lo que es a concentrar sacarosa. La floración. La floración pues, es un factor que no es deseado en la producción comercial, porque pues, produce el desdoblamiento o el consumo de lo que es los azúcares. Tenemos 4 etapas fenológicas del cultivo. El primero es el establecimiento de la germinación y emergencia. El segundo es crecimiento vegetativo, macollamiento, ahijamiento, elongación del tallo y cierre de la plantación. El tercero es el rápido crecimiento e incremento del rendimiento. Y el cuarto pues ya es lo que es la maduración, sazonado y cosecha. Bueno, para el manejo integrado escogimos lo que es el gusano barrenador de la caña de azúcar, nombre científico de Atrea sacharalis. La reproducción pues, de esta plaga es de tipo sexual, son ovíparos, de metamorfosis incompleta. Tiene un aparato bucal chupador que se encuentra en sifón o espirotrompa. Eso es para los adultos, ¿no? El comportamiento, pues estos son nocturnos. Por la noche, pues me mantienen en reposo en vez de las hojas y colocan huevos de manera de tejas. La larva, pues se alimenta del cogollo y luego, pues desciende ya a lo que es al tallo, lo barrena, lo perfora, puede producir hasta 4 agujeros. Luego, pues ya hace un daño dentro del tallo y consumiendo fibrillas y cubriéndose con fibrillas y luego pues hace un hueco cerca a la superficie, al exterior para convertirse ya en polilla. La reproducción, pues como dijimos, la reproducción es asexual. El daño pues este ataca principalmente a las plantas, pues un ataque es a las plantas jóvenes, dañando lo que es la yema apical y produce la muerte. Los otros síntomas es cuando ataca el daño al tallo, causando daño físico. Y aquí pues permite la entrada de hongos. Pues el daño directo pues es lo que mata la caña por el daño que le causa a su punto de crecimiento, perfora galerías longitudinales y transversales al interior de los tallos, produce pérdida de sacarosa, deterioro de azúcares y en semilleros pues reduce la germinación. Este gusano barrenador, el daño indirecto que provoca es el volcamiento de las cañas por el daño producido en el interior. También reduce el tamaño del tallo en cuanto a longitud y grosor. Y origina lo que es la invasión de hongos por las galerías que provoca. Aquí tenemos la descripción biológica de la Diatera sacharalis, pues como es que empieza por huevo, luego larva, pupa y adulto. Ahí completa lo que es la metamorfosis completa. Aquí tenemos las imágenes del huevo, cuando está en larva, se pasa a pupa y ya en polilla o adulto. El manejo integrado de esta plaga, pues tenemos el control cultural a través de enemigos nativos y control biológico. El control cultural, pues aquí no recomiendan la aplicación de insecticidas porque pues reduce lo que es la fauna benéfica. Lo que buscan es sembrar variedades resistentes a la plaga y mantener arbences benéficas o que ayuden a las poblaciones de la fauna benéfica. Los enemigos nativos, aquí encontramos lo que son el Trichogramma excidium,
y la Cottesia flavipes. En el control biológico, pues para la reducción de diarrea lo hacen con parasitoides, como la Beauveria claripapipis, dirigida pues a larvas. Y la liberación de estos deben hacerlas pues siquiera una vez por cada ciclo del cultivo. Hay que evitar pues que las poblaciones se incrementen y causen daño económicos. Cuando liberamos taquínidos debemos liberar en estos adultos para evitar el ataque de otros insectos y además liberarlos cuando pues, las larvas de Diatrea estén en el interior de los tallos. El análisis económico de este control biológico pues se dice que tiene una relación de costo-beneficio y es favorable para el cultivador, donde reduce los niveles de infestación y reduce las pérdidas cíclicamente cuando no se hace control. Según Gómez, 2019, los daños económicos ocasionados por diarrea son del 0.826% de reducción en el tonelaje y 0.038 de sacarosa. Si se tiene una producción de 120 toneladas por hectárea, por cada porcentaje de intensidad de infestación, se perdería aproximadamente una tonelada de caña, lo cual se puede remediar con la inversión de por lo menos una liberación de moscas, reduciendo el 1% del nivel de infestación. Bueno, ¿qué recomendamos para este manejo integrado de plagas? Pues se debe tener en cuenta el manejo integrado de plagas de caña de azúcar según Cenicaña. Pues Cenicaña es la que proporciona como si las herramientas y los estudios, donde está enfocado pues a la conservación del ecosistema de la caña de azúcar en equilibrio y armonía con el medio ambiente y preservación de la fauna benéfica, que me ayuda a controlar las poblaciones de insectos dañinos a niveles que no causen daño biológico. Que se debe proponer también el uso de enemigos nativos de plagas y conservar la biodiversidad de arbences para la reproducción de fauna benéfica. Si vamos a introducir enemigos foráneos, que sean eficaces y que no compitan con los nativos y sean amigables con el medio ambiente. Además que el control sea eficiente y también se puede controlar con labores agrícolas como son el cultivaporque, una buena fertilización, los riegos y en cuanto al control de arbences, pues ojalá sea dirigido para que respetemos las arbences benéficas. Otra recomendación es que se debe mantener el desarrollo de variedades resistentes y tener varias variedades en cultivos, no solamente una sola variedad, para que pues no me afecte económicamente. Otra recomendación es hacer estudio previo de la plaga y los daños causados para poder definir el control correcto. Bueno, aquí terminamos con lo que es el cultivo en campo abierto. Ahora seguimos con tomate, que es un cultivo en invernadero. Bueno, esta producción bajo invernadero es una práctica que se viene adelantando en este país. Es una opción. Dice que para hacer más productivas las áreas y además combatir con las limitaciones adversas, tratando de minimizar y pues así obtener mejores resultados. Bueno, ¿cuál es la morfología del tomate? Dice que también es una planta perenne de porte arbustivo y se cultiva pues como un cultivo anual. Su raíz es corta y débil, tiene varias raíces secundarias. El tallo principal tiene un grosor de 2 a 4 centímetros, donde se desarrollan las hojas y la inflorescencia. La flor es perfecta, las hojas son compuestas, la planta es de porte arbustivo y puede desarrollarse en forma rastrera, semi-rastrera o erecta, esto dependiendo de la variedad. Y aquí tenemos las etapas del cultivo de tomate de mesa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas. La primera es semillero,
que dura 30 días, el trasplante de 30 a 35 días, la floración está entre 28 y 35, la formación de fruto entre 55 y 60, y la primera cosecha ya empieza desde los 85 a 90 días. Las generalidades del tomate. Bueno, tenemos las condiciones agroecológicas ideales, en una temperatura que se sitúa entre los 16 y 20 grados centígrados de noche y 22 y 30 de día. La humedad relativa pues debe estar en un rango entre 50 y 65. Una alta humedad pues favorecería lo que es la proliferación de enfermedades ocasionadas por hongos. El suelo tienen que ser suelos sueltos, aireados, bien drenados y con buena capacidad de retención de humedad, texturas mediadas, francas, arcillosas, y deben ser ricos en materia orgánica, y además se recomienda buena fertilidad. El pH oscila entre 5.8 y 6.8 según Corpoica. ¿Cuáles son las generalidades del tomate de mesa? Bueno, aquí, siguiendo con las generalidades del tomate de mesa, pues seguimos con la densidad. Esta densidad también depende de la variedad o el híbrido que hayamos seleccionado. La poda, el tutorado, la fertilidad del suelo y el tipo de riego disponible. La siembra puede realizarse en surcos sencillos, a una distancia entre 1,10 y 1,30 metros y entre plantas entre 30 y 40 centímetros, logrando una densidad de 1.9 a 3 plantas por metro cuadrado o 19.000 a 30 plantas por hectárea. Bueno, la infraestructura para esto pedimos que eran invernaderos. Esas son estructuras que permiten el desarrollo de cultivos bajo condiciones, se puede decir, controladas en cuanto a temperatura y humedad, buscando pues la mejor producción y calidad. Bueno, para cuando vamos a montar un invernadero tenemos que tener en cuenta unos factores o condiciones mínimas, como lo son la sanidad del terreno, disponibilidad y calidad de agua de riego, vías de acceso, adecuada ventilación, pendiente del terreno, orientación y cercanías a la vivienda. Bueno, para este cultivo la plaga que se eligió para el manejo integrado de plagas fue la mosca blanca. Dice que en tomate pues esta plaga se ubica casi en todo el tallo, se concentra en las hojas, en el envés. Además son chupadoras de savia y causan daños muy relevantes. El daño directo pues es el amarillamiento de las hojas y el bajo rendimiento por la succión de la savia de la planta. Otro daño indirecto son la proliferación de hongos como la fumagina. También transmisión de virus causados por una especie en particular, la Bemisia tabaci, causante de gemnivirus. Esto causa bajo rendimiento, enanismo, malformación foliar y clorosis en las hojas. Una característica de esta plaga se dice que tiene una longitud máxima de 2 a 3 milímetros. Aparentes son mariposas de alas blancas, aceradas, cuentan con un ciclo de vida de 25 a 30 días, bajo condiciones de temperatura de 25 grados centígrados. Pasa por 4 estados, o sea, metamorfosis completa, huevo, ninfa, pupa y adulto. Y pueden poner hasta 500 huevos, y su aparato bucal es chupador. Y se puede reproducir sexualmente y por partogénesis. Aquí tenemos pues la imagen de la metamorfosis de la mosca. El monitoreo de esta plaga pues se puede hacer desde la siembra, donde se realiza con la ayuda de trampas amarillas y pegajosas, abarcando áreas de aproximadamente entre 50 a 250 metros cuadrados en el cultivo, y se localizan pues de forma estratégica en estrato medio y alto del cultivo. La revisión de estas trampas pues se hace de manera semanal y se anota de manera cuantitativa la cantidad presente. El cambio de las trampas se hace de 20 a 30 días
dependiendo de la infestación. Y también pues también se tiene en cuenta que cuando hay infestación se localizan trampas donde se registren la mayor cantidad de individuos. Y pues además también utilizan cintas alargadas de color amarillo con pegante pues colocados alrededor del cultivo. Esto es como una práctica de control de la mosca blanca. El control cultural. Esto pues consiste en realizar algunas labores culturales como son la eliminación de residuos de cosecha, la buena adecuación y preparación del suelo. Además también se puede tener otros cultivos. La fertilización sí debe ser bien balanceada. Se debe eliminar los hospederos y las partes enfermas de la planta y oportuno riego. Otro control es el control mecánico, que es la instalación de trampas con el fin de adelantar el monitoreo y captura de plagas. El control biológico, pues esta planta se recomienda uso de control biológicos como parasitoides. Un parasitoide es la Emcasia formosa y la Mitus fascipenis, y el depredador del género de Leptos y varios entomopatógenos. Estos tienen pues un alto potencial como control biológico de la mosca blanca. Bueno, aquí pues queremos resaltar la Ercasia formosa, que es un parasitoide específico. Esta es una avispita pues pequeña de color negro y amarillo que solamente ataca a las ninfas de las moscas blancas, que hace o posita en los huevos dentro de estas y dejando que su larva se alimente del contenido interno de la ninfa. Bueno, el control químico. Para el control químico, pues una regla general se debe tener en cuenta que es necesario romper. Aquí pues se rompe con el ciclo biológico, es romper el ciclo biológico del insecto plaga. Entonces se escoge un producto que pueda afectar una de sus etapas, como por ejemplo escoger un producto para su etapa adulta y otro producto para su etapa larval. Aquí en este cuadro pues se tienen como los productos agrícolas que pueden afectar esta plaga. Recomendaciones para este manejo integrado es que no se deje de dejar incrementar la población desde el inicio del cultivo. Cuando se tome evidencia de la existencia del insecto, se puede controlar con un biológico como la Beauveria bastiana. También la liberación del controlador biológico desde el semillero también permite pues, un control de la proliferación de la plaga y mantiene los bajos niveles de daños. Hay que tener en cuenta que hay que buscar una buena ubicación del invernadero, porque pues las altas temperaturas facilitan o controlan o generan un control de estas plagas. El monitoreo pues es un factor clave que debe determinarse para identificar los niveles de población de la plaga y si hicimos alguna liberación, pues también es bueno hacer el monitoreo de parasitismo para evidenciar pues el control. Y ya cuando evidenciemos el control superior al 80%, pues ya vemos que el control fue exitoso. Aquí tenemos unas breves conclusiones, que las plagas y enfermedades son una amenaza latente a la economía de los agricultores, por ello se hace necesario prevenir y controlar el daño causado al cultivo con herramientas eficaces como es el buen manejo integrado de plagas. Pues en la salida de práctica junto con la elaboración de este informe nos permitió conocer a los insectos plaga, que atacan pues los diferentes cultivos y también estudiar cómo ser los mecanismos de control, tanto naturales como químicos, que permitan reducir las pérdidas económicas de la plaga. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí tengo las referencias.